Precisamente por estas dos asambleas médicas que se van a celebrar en Murcia en octubre, vamos a comenzar nuestra entrevista al presidente de la Organización Médica Colegial de España. Tomás Cobo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué cumbre sanitaria internacional es esta tan importante de la que han hablado hoy en el Palacio San Esteban? Pues lo estabas comentando tú, ¿no? Va a venir la Asamblea General de los Médicos de Atención Primaria en Europa, es la UEMO, que engloba a todos los médicos de atención primaria europeos, y va a venir también la Asamblea de los Médicos Jóvenes, que engloba a todos los médicos jóvenes de Europa. Pero además va a venir el presidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas, que engloba un total de 1.700.000 médicos especialistas. Es decir, que efectivamente Murcia va a ser la capital médica europea por 3 días en octubre. ¿Cuántas personas vendrán a Murcia? ¿Cuántas personas va a traer esta cumbre médica en octubre? No es de gran volumen de personas, pero los que van a venir son los más importantes y los que dirigen estas asociaciones. Esperamos que vengan alrededor de 150 o 200 médicos europeos. Todavía queda, pero ¿cómo va la organización? Bueno, pues la organización va, tengo que decir, con un gran entusiasmo del presidente de la comunidad, del consejero de Sanidad, pero también de los que impulsan y promueven estas dos asambleas, que es el Colegio de Médicos de Murcia, y los médicos jóvenes y los médicos de atención primaria. Pero tengo que enfatizar a Francisco Miralles, precisamente el presidente del Colegio de Médicos de Murcia, que ha sido el que ha facilitado que estas dos grandes asambleas vengan a Murcia. Y además de conocer una ciudad y una región como esta, ¿qué cabe esperar de una cita tan importante como esta? Pues mira, además de la reunión asamblearia de estas dos entidades con la Unión Europea de Médicos Especialistas, va a haber una jornada europea que va a preceder a estos 2 días. Y en esa jornada europea se van a tratar 3 temas que son claves en Europa, que son claves en España y que son claves para el futuro de nuestro modelo sanitario, ¿no? Ese modelo sanitario universal, público y gratuito, que es el eje del bienestar social. Y esos 3 temas importantes son, el primero, la demografía médica. ¿Hacia dónde vamos? ¿Realmente nos faltan médicos? No solo en España, sino en el contexto europeo. Vamos a hablar de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, que es uno de los ejes de acción del programa de la Comisión Europea EU for Health, que destina 7.000 millones de euros y que tenemos que coordinar. Y por último vamos a hablar de un tema que ha sido uno también de los ejes de acción del Gobierno de España, pero que lo es en Europa, que es la salud mental. Esos 3 temas van a ser los que van a ser tratados durante la jornada, y de ahí saldrá una declaración conjunta, avalada, como digo, por los grandes conocedores del estado de la sanidad en Europa, que será la Declaración de Murcia. ¿Cómo está la profesión? ¿Cómo está la profesión médica? ¿Cómo está el ejercicio de la medicina en este momento? Mal. Los médicos estamos cansados. Tú iniciabas este resumen de noticias con las agresiones, ¿no? Las agresiones es una gota más que hace que el vaso ya rebose. Seguimos con un tema grave de precariedad profesional. El 50% de los médicos en España están con contrato precario. Seguimos con unos salarios francamente inferiores a los salarios europeos, y seguimos con muy poquito tiempo para la formación médica continuada, que es absolutamente esencial para el desarrollo de la profesión médica. A estos 3 problemas les tenemos que añadir el cansancio que arrastra la profesión médica después de la pandemia, y a esto le podemos añadir también ahora una tremenda sobrecarga asistencial. Y lo último que añadiríamos serían las agresiones, ¿no? ¿Hay sobrecarga y desmotivación en los profesionales de la medicina? Fíjate, en un estudio que hemos presentado hace un año, que hicimos junto con Mutual Médica, el 33% de los médicos españoles, si pudieran, se jubilarían. Esto es grave, ¿no?, en una profesión que se basa en la vocación de servicio a los demás. Pero el 50% a día de hoy tiene síntomas del trabajador quemado, el burnout. ¿Cuáles son entonces los problemas, las cuestiones que habría que abordar sin más dilación de las que nos ha mencionado? Mira, presentamos ya desde la Organización Médica Colegial, y lo presentamos en la sede parlamentaria, 45 medidas que creíamos que eran absolutamente esenciales para ejecutar, para mantener nuestro modelo sanitario. ¿Cuál es la acción que hay que tomar? Poner en marcha esos 45 proyectos que determinamos. ¿Y qué es lo que hay que hacer para ponerlo en marcha? Insistimos e insistimos en la necesidad de un pacto de Estado por la sanidad. Pacto de Estado que sin duda tendrá que ser liderado por el Gobierno, pero
no solo es el gobierno responsable, sino los grupos políticos, los más importantes, para generar un consenso y armonizar esta divergencia que tenemos entre 17 comunidades autónomas, 17 servicios autonómicos de salud, y que esa armonización lleve, y quiero insistir en esto y que nos demos cuenta todos, lleve al mantenimiento de este modelo que hemos heredado de nuestros antecesores, que personalmente creo que es lo mejor que ha generado España y Europa en los últimos 100 años y que nos cuida desde que nacemos hasta que morimos, desde la cuna hasta la tumba, que lo único que produce este modelo es beneficio, no causa daño ni hace conquistas, solamente produce beneficio. Esencial un pacto de Estado para sostenerle y que los sistemas entre todos se armonicen y le sostengan. Eso es la primera gran medida. ¿El sistema sanitario está en crisis a pesar de las transferencias autonómicas? El sistema sanitario está en crisis, pero fíjate que es importante esta diferenciación entre lo que es el sistema, que es el que aporta dinero para mantener el modelo. El modelo no debe de estar en crisis, el modelo debe de permanecer y tenemos que todos contribuir a su sostenimiento. Ciudadanos, administración y, sin duda, profesiones sanitarias, profesión médica. O sea, que es un modelo que hay que permanecer, que debe permanecer en el tiempo, pero mejorarlo, ¿no? Sostenerlo. El modelo es el pilar de la justicia social. Es cierto que la educación y la justicia son importantes, pero sin salud, como hemos podido ver en la pandemia, no existe nada. Este modelo equitativo, pilar, digo, de la justicia social y, por cierto, clave en los derechos humanos, el derecho a la salud. ¿Y dónde están los mayores problemas? Digo, ¿en qué áreas dentro de la sanidad? Pues mira, estas tres quiebras de las que te hablaba, ¿no? Que era los salarios, te hablaba de la formación media continuada, pero te hablaba de la precariedad. Si hay una especialidad en la que impacta con más fuerza la precariedad, es una especialidad que tiene un nombre muy bonito, que es médicos de familia y comunitarios, ¿no? Médicos de la familia y de la comunidad. Claro, oiga, es imposible que uno conozca la familia o conozca la comunidad si los contratos que tiene son de una semana o son de 2 semanas. Y eso genera desafecto en la sociedad y genera pues, síntomas, como decíamos, de trabajador quemado en médicos que no pueden desarrollar su especialidad como deberían. Lo hemos comentado antes, datos de 2021 en España, más de 10.000 agresiones cometidas a sanitarios. No sé si de 2022 ya habrá un dato riguroso. Son muchas agresiones, ¿no? Son muchas, sí. Son muchas en España, pero no debería haber ni una, pero me parece una cifra enorme. Así es, así es. En España hay muchas, pero lo tenemos que ver también en el contexto europeo, que también hay un aumento de las agresiones a los sanitarios, y en el contexto mundial. De hecho, la Cruz Roja tiene una acción de Healthcare in Danger. Aumenta las agresiones en general, hay una desafección, y hemos pasado de los aplausos a las agresiones. Bueno, pues las razones son varias. Una, decía uno de los entrevistadores en la calle, ¿no? Es la insatisfacción de la población a veces porque se pretende que haya una respuesta inmediata se han generado unas expectativas quizás demasiado altas. Y luego es posible que haya también una pérdida de valores, porque no solo afecta a la profesión médica, afecta también a las profesiones sanitarias, pero afecta también a aquellos que tienen vocación de servicio a los demás. Y hablo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo podemos ver en la televisión, o de los maestros o de los profesores. Bueno, quizás una sociedad en la que estamos perdiendo una serie de valores y una serie de claves que había antes de respeto a la autoridad que ahora no existen. Y aún así, imagino que debe ser una satisfacción cuando un paciente le da las gracias a un profesional de la medicina por lo que ha hecho por él, ¿no? Eso es lo que abunda, ¿no? Las agresiones existen, pero sin duda no son más que muy poquitas, un tanto por ciento muy bajo. Bueno, esa es nuestra profesión. Nuestra vida consiste, y lo decidimos cuando apenas teníamos 18 años, dedicar nuestra vida a ayudar a los demás. Y no hay más íntima satisfacción que efectivamente haber podido ayudar a alguien, ¿no? Tomás Cobo, satisfacción la nuestra por haberle tenido aquí esta noche con nosotros. Un gusto y nos volveremos a ver, imagino, si no antes, en octubre, con motivo de esta cita. Sin duda, estaré encantado de volver a estar contigo.